En la comisión tuve oportunidad de exponer ante los miembros de la comisión el vídeo de lo que ellos consideraban esos ataques al turismo, que eran unos señores que paraban un tren chuchú disfrazados y bailaban la Macarena. Y eso lo consideraban, le ponían unos carteles al tren chuchú, el tren chuchú seguía su camino y a eso le llamaban agresión. Sigo buscando por ahí. Tengo aquí una noticia del Imparcial que dice: se redoblan los ataques al turismo en el País Vasco y en Mallorca. Y dice: pintadas en Bilbao y pegatinas turistofóbicas en la isla. A ver, yo trabajo en la universidad, aquí arriba, y sabemos lo que es una agresión. Sabemos cuándo se ataca a una entidad pública, porque lo hemos sufrido. Y que te hagan unas pintadas, pues te puede parecer mejor o peor, pero no es una agresión en ninguna tierra de garbanzos. No. Puede ser más feo, puede ser un deterioro del patrimonio público, puedes estar más o menos de acuerdo con el tipo de acción, con lo que reivindican o lo que sea, pero eso no es agresión. Y lo que no se puede admitir es que cualquier protesta se convierta se identifique con violencia. Porque desgraciadamente aquí sabemos lo que es la violencia y sabemos lo que es que algunos muy directamente, en este caso, que sea agredida la sede de una institución pública. Y entonces no puede ser que cualquier acción de protesta sea considerada violencia y se criminalice la simple reivindicación. Lo que es evidente es que aquí también, y en concreto en algunas zonas concretas de Euskal Herria, pues existe un problema generado por un turismo excesivo que afecta al precio de los pisos y que afecta a la vida normal de los ciudadanos en cuanto a que es más difícil conseguir una vivienda a un precio asequible porque se alquila al turismo, de cara al turismo y eso sube los precios de las viviendas de la gente que tiene que vivir aquí, que vive aquí todo el año. Y eso ha sido objeto de diversas regulaciones novedosas y que yo entiendo, positivas por parte de algunas de las instituciones más cercanas afectadas, tanto el gobierno vasco como los ayuntamientos correspondientes. O sea, el problema existía. Que unos protestan, podrás estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero identificar eso con violencia y hablar de agresiones al turismo que requieren una protesta como si se hubieran realmente agredido a personas, pues vamos, no se puede aceptar. Aquí hay unas protestas que son legítimas y que no entran para nada en los conceptos de agresión que dicen ni el diccionario de la Real Academia de la Lengua ni nadie. No hay por dónde cogerlo. A mí esto me parece por lo demás, las explicaciones que se han dado por parte de los dos grupos que han intervenido, de los proponentes de la moción, parece que es casi una moción preventiva. Es decir, ¿y lo que viene después? Pues afortunadamente la sociedad vasca ha conseguido que después de este tipo de acciones no venga nada.
afortunadamente la violencia entre nuestro entorno empieza a ser cosa del pasado y se analiza ya casi más por los historiadores que no es, afortunadamente no es una cosa cotidiana. Y entonces lo que venga después no te justifica decir que nadie pueda hacer nada que no sea manifestarse, porque claro, es el 15M lo consideras heredugarría, pero habría que oír todas las barbaridades que han dicho también sobre el 15M, que estaban ahí puestos en la Puerta del Sol, y qué permisivos que les dejaron estar, y aquí en el Arriaga, hasta que... Y qué bien los catalanes de CiU, esto que les dieron caña y les sacaron de la Plaza de Cataluña. Entonces, la protesta tiene que ser protesta, y hay que la calidad de una democracia se mide también en la capacidad de admitir la protesta y diferenciarla de la violencia, ¿no? Y el decir es que después de esto lo que vendrá, pues afortunadamente la sociedad vasca ha conseguido que después de eso no haya nada, y no hay. Entonces lo que no se puede es criminalizar a todo el que se salga de los cauces establecidos. Pues habrá que entender que hay acciones de protesta y que no implican violencia y que no la van a implicar en el futuro, ¿no? Y no hay ninguna prueba de que la vayan a implicar en el futuro.